Sí, sí. Bueno, vamos a intentar pasar al último bloque porque se van abriendo muchos temas y subtemas y demás, pero también hay que ir concluyendo y cerrando esta tertulia. Perspectivas de futuro, ¿no? Es decir, el gobierno Sánchez puede caer o no, ya lo veremos, porque hace una semana se daba todo el pescado por vendido y no está ya tan claro. Pero bueno, si vamos al escenario más o menos central, de que hay un gobierno PP-Vox o un gobierno PP con apoyo de Vox en el Parlamento, ¿va a haber algún cambio en la política exterior respecto a Marruecos o no? ¿Qué crees? Yo, fíjate, mira, creo que soy bastante consciente de todos los problemas que tenemos con Marruecos y de que hay que tener una mano muy firme a la hora de tratarles. Muy firme y dejarles muy claras las cosas. Simultáneamente, temo que se hagan las cosas precipitadamente. Por ejemplo, Sánchez. Sánchez empieza su legislatura y el primer viaje oficial de un presidente de España siempre es a Marruecos. No lo hace. Ante todas las peticiones de reunión y tal, no lo hace. Entonces, va también un poco, permitidme la expresión, encabronándoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi expectativa es que, uno, no vamos a cambiar nada porque no importa tanto la política exterior y probablemente en un gobierno con Vox vamos a tener inestabilidad social porque va a haber muchos actores en este país que no lo van a tragar. Entonces, yo creo que es probable que no esté el frente interno como para hacer grandes cosas en materia de política exterior. Segundo, creo que hay no sé si es algo del carácter de España como país, pero diría que no somos un país con una gran voluntad. No somos Francia, no somos un país que diga esto se tiene que hacer y hay que tener un poco de, no orgullo en el sentido de decir, soy macho man, soy español y aquí estoy. No, simplemente decir, oye, las cosas claras, hay que ser firmes, tengo un vecino que es como es y tiene que saber hasta dónde puede llegar de una manera muy clara. Pero eso no lo tenemos. Entonces yo sospecho que va a pasar lo que... No sé si visteis cuando le preguntaron a Feijóo, ¿no?, por este tema, que ha hablado ya con algún representante marroquí, ¿qué va a hacer con respecto al Sáhara? Y él dijo con un nudo en la garganta, muy midiendo cada palabra, sí ha hablado con un, no sé si un delegado del gobierno marroquí o algo así, y me preguntó precisamente sobre este tema y le dije que qué posición iba a tener con respecto al Sáhara y le dije, bueno, es que no sé ni qué posición tener, dijo él, ¿no? No sé ni qué ha firmado el anterior gobierno. Lo dijo con un nudo en la garganta y además creo que al final de la conversación añadió, y se fue el delegado del gobierno marroquí, ¿no? Me da la sensación de que para ellos ha sido una respuesta insatisfactoria, de que ellos esperan que se trague aún más que eso, que como que me estás aquí diciendo que no sabes lo que ha firmado tu gobierno, ¿no? Ya... Entonces yo lo que sospecho, y creo que ya hay indicios de ello, no lo voy a decir porque es una exclusiva que espero que dé Ignacio Zembrero, pero hay indicios de que ya se están preparando para que pierda las elecciones el PSOE y reiniciar la presión en determinados ámbitos para conseguir que España mantenga la política establecida por Sánchez. Claro, entra un nuevo gobierno de Feijóo. Tienes una parte del país, probablemente si gana con Vox, que es probable que tengan que hacer esa coalición, no sé si decir soliviantada, veremos en qué medida, quizás me equivoco yo, veremos. Entonces, claro, ¿va a estar Feijóo listo para una empresa de política exterior de estas características? Lo dudo. ¿Tiene Feijóo un político regional, esencialmente, sin ninguna experiencia de política exterior, que aún está aprendiendo inglés, capacidad de enfrentarse a un asunto internacional de esta magnitud? Pues más le vale rodearse de gente eficaz. Entonces no deja de ser sorprendente también, tanto Yago como Edu, creo que podéis compartir vuestra reflexión, no deja de ser sorprendente que un cambio en la política exterior de España de casi 5 décadas, que ha sido decidido unilateralmente por una persona, ni siquiera por su partido, sino por una persona, y que además cuenta con o contaba con una frontal oposición de Podemos, probablemente de Vox, de gran parte del PP, al final ese cambio de postura se consolida. Bueno, por política de hechos consumados. Tú para revertir algo tienes que hacer un gran esfuerzo y España difícilmente va a estar en situación de hacer un gran esfuerzo. A eso juegan y por eso ellos ganan, por eso el Sáhara Occidental cada vez lo reconocen más países, porque tienen voluntad y están mucho más enfocados en un objetivo que nosotros. Y aquí pues no se toma en serio la política exterior, no se toma en serio lo de Ceuta y Melilla, siempre estamos con las tesis de la interdependencia. A veces
todo, no hacemos más que hablar de la zanahoria, ¿no? Pero ¿dónde está el palo? Yo quiero un ministro de Exteriores que me diga, oye, mira, les hemos ofrecido esto, pero si no hacen esto y nos siguen presionando con la migración, va a pasar esto otro. Les vamos a dejar de apoyar el cruce del estrecho cuando viene toda esa población de origen marroquí a Marruecos, las remesas de los migrantes. Nadie habla de esto, nadie parece dispuesto a enfrentarse un poco. Entonces, mi miedo también es ese otro extremo. Es decir, si llega un partido de PP-Vox, pongamos que Vox, ¿no? Que parece una hipótesis razonable, dice, venga, con los marroquíes hay que ir a saco. Pero tú eso no lo puedes hacer de esa manera. Es decir, tú tienes que medir muy bien cada movimiento que vas a hacer, tienes que tener en cuenta que hay una población de origen marroquí, pero que es española, guste y pese a quien pese. Y eso es también importante. No puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Tienes que medir muy bien lo que vas a hacer. ¿Quién te apoya internacionalmente? ¿La Unión Europea en qué situación está? ¿Estados Unidos? ¿Israel? ¿Los acuerdos de Abraham? Entonces, si algo se puede hacer, si se puede revertir esto, yo lo que sospecho es lo que tendrá que hacer el gobierno de Feijóo es primero decirles a los marroquíes, sí, reconocemos lo que ha hecho Sánchez. Esperar unos años, ver a ver si la situación interna se estabiliza y luego trazar un buen plan y darles una estocada en el sentido contrario y estar ya preparados para su respuesta, que te van a lanzar oleadas de migración, de tal, y tú ya vas a tener preparado, oye, en cuanto hagan esto, al Washington Post, a toda la prensa anglosajona, que un ataque a la democracia, reunión, convocamos a la Unión Europea, a quien sea, ya tener todo muy medido de les vamos a cortar esto, esto y esto. Bueno, lo que es hacer una política, yo creo, seria, ¿no? Pero eso es Eso, una idea casi. Yo creo que como diría en resumen Rajoy, es proyectar. Edu, como diría Rajoy, me suena a mucho lío y no creo que quieran pasar Nada. por ahí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Efectivamente es mucho lío y no lo van a hacer. Pero la solución sería, a lo mejor no en términos tan, pero ser capaz de proyectar poder, o sea, de ser capaz de establecer líneas rojas, que es de lo que es incapaz España en este momento. España en política exterior, en su relación con Marruecos, es incapaz de dibujar una línea roja y decir, a partir de aquí no puedes pasar. Pues ese sería el objetivo en términos generales, ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Lo consigues con acciones firmes, pero también con diplomacia y efectivamente no se puede entrar como un elefante en una cacharrería. Por eso es importante un poco lo que se ha hecho aquí, mapear a los grupos de presión, identificar sus agendas, ver cómo se comportan, ver también un mapa de actores en clave internacional. Claro, Y generar publicar esa confianza. información. Si esa España no genera información confianza. y publicar esa información. Si esa información seguro que la tenemos. Otra cosa es que quién le pone el cascabel al gato, claro. Ya. Ahí estamos. Pero bueno, supongo como en tantas otras cosas, ¿no? Yo escucho bastante a Juan Ramón, precisamente en el canal de YouTube, y al final es lo que pasa en tantas otras, en tantos otros ámbitos. Al final, pues económicamente España, ¿qué le pasa muchas veces? Que no tiene las cosas claras, que se van dando bandazos, ¿no? Más liberal, más socialdemócrata, no llámalo X, pero no hay una coherencia clara de qué queremos dirigirnos. Sol y playa, turismo de alta gama, planes industriales. Bueno, esa falta de coherencia, esa ambivalencia, luego la falta de calidad a veces yo creo que del personal en los partidos políticos, porque la gente buena yo creo que en muchos casos va a la empresa. ¿Para qué me voy a meter en el fregado de un partido político con cómo te expones, lo que se paga y las dinámicas que hay establecidas? Entonces, pues al final, ¿quién va a un partido político? No todos, hay gente muy buena, pero... A lo mejor va aquel que le pagan mejor desde fuera, ¿no? Pero bueno, ese sería otro asunto. Para terminar, porque ya te has mostrado muy, muy crítico con las teorías de la interdependencia, pero también me gustaría preguntarte sobre esto, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto? Porque también estoy viendo mucha gente en el chat diciendo mano dura, firmeza, muchas líneas rojas. ¿Hasta qué punto los liberales solemos decir que el comercio de alguna manera facilita, no es que lo condicione o lo predetermine absolutamente, pero facilita la paz en la medida en que nos volvemos interdependientes y por tanto el coste de las agresiones se incrementa, aunque es verdad que también, como decías, pues esos intereses económicos mutuos generan la aparición de lobbies internos que pueden captar, ¿no?, a tu política interior en favor de los agentes exteriores. Pero ¿hasta qué punto crees que si nos distanciáramos de Marruecos, no llego a decir romper relaciones, ¿no?, pero enfriar
mucho las relaciones como un gesto de dureza, ¿eso a largo plazo nos conduciría a una mejor convivencia o a una peor convivencia? Bueno, a una no convivencia, sobre todo. Bueno, pero no va a dejar de haber peor convivencia convivencia, ¿no? Ya, porque Depende de lo que hablemos. Por ejemplo, Argelia ya ve... Sí. No, pero digo, Marruecos va a seguir teniendo intereses potenciales sobre Ceuta, sobre Melilla, sobre... Entonces, y tenemos población marroquí en España, es decir, que eso ya está ahí. Entonces, si ahora, pongamos, llega un gobierno de Vox en solitario, ¿no? Lo digo porque supongo que muchos de los por el caso más... Sí, sí. que lo decían en el chat, imagino que sean simpatizantes de Vox, y dice, no, aquí mano durísima con Marruecos, no les vamos a dejar a pasar ni una, nos vamos a distanciar, vamos a presionar a la Unión Europea para que en la medida de lo posible se rompan relaciones comerciales o se les pongan muchas más barreras comerciales y cada intento que hagan de chantaje les vamos a contestar con 10 veces más dureza. Ese distanciamiento comercial, social, entre España y Marruecos, a la larga, ¿crees que reportaría o nos llevaría a una sociedad española más segura, más próspera, con una coexistencia, por no llamarlo convivencia, si quieres, una coexistencia más pacífica y más armoniosa o no? Sería ante todo otro tipo de relación. Es decir, sería una relación más puramente militar. Lo que tienen Corea del Sur y Corea del Norte. Es decir, si hablamos del ejemplo más extremo, que es hacerlo de Argelia, es decir, cortamos fronteras, tú tienes una familia en un lado de la frontera y el otro en la otra, y olvidaros de veros a través de la frontera ni de nada. No parece muy probable que, dado el carácter de la sociedad española y de la cercanía geográfica, pues eso puede suceder. Y es verdad que si se cortaran totalmente las relaciones, Ceuta y Melilla serían ciudades mantenidas prácticamente porque necesitan esa actividad comercial y tal. De otro lado... ¿Y crees que crees que más amenazadas militarmente o menos? Porque es verdad que si tú también aíslas completamente a Marruecos, pierdes también mucha capacidad de presión. Ya al final la única presión que tienes es, pues como hagas algo te invado. Entonces, puedes pasar de una especie de coexistencia sin convivencia a una guerra caliente. Pasas a asumir que lo único que va a haber es la fuerza y que tú vas a tener siempre la fuerza porque eres una sociedad más rica y tal, y que por tanto ellos no se van a atrever a atacar. Esa sería la idea. Lógicamente, tiene riesgos importantes, sobre todo si hay un cambio de... Perdona que te corte. Tú puedes ser más rico y tener más potencia militar, pero si tu sociedad no está dispuesta a asumir bajas militares y la otra sí, Marruecos ese cálculo lo puede seguir haciendo, aunque diga yo estoy en inferioridad militar, pero estos no van a poner 1.000 muertos, 2.000 muertos o 5.000 muertos y yo pongo 20.000. Bueno, puede hacerlo, pero es más difícil porque no juega tanto la parte puramente política, en el sentido de que al final, o sea, el tema de Marruecos es no escalar demasiado. Ellos lo que quieren es que no pase de determinado punto, porque si lo pasa y vamos a las armas, tienen las de perder. Entonces, no quieren soliviantar a la población española, pero que sí mantenga estar cohibido, ese miedo de haber la migración, terrorismo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que ellos se atrevieran a atacar como tal, con artillería, una invasión militar. Tendría riesgos, como tú dices, en el sentido que sería un todo o nada, al final... Y es verdad que perderíamos colaboración en materia antiterrorista y unas cuantas cosas. Pero perdona que te vuelva a cortar. Dale. También estoy interrumpiendo tu exposición y se te hace más difícil de entender. Pero es que yo tampoco me refería a, si estamos separados, total, ¿no? Que Marruecos invada militarmente, pero te puede hacer una especie de marcha verde o marcha pseudo verde y ahí España la única forma que ya tendría de presionar sería enviar a los soldados. Y ahí como reacción Marruecos sí que... Porque tú has dejado campos de minas y alambradas y es difícil que esos civiles puedan... Hombre, sí, indudablemente habría un riesgo. Si yo tampoco abogaría por llegar a ese extremo. Sí, al final las tesis de la interdependencia no creo que sean erróneas. Es decir, tienen su miga y tienen una casuística histórica potente, pero no son infalibles, ni mucho menos. Entonces es como todo en la vida. Son incompletas, ¿no? Digamos. Efectivamente, bueno, es como la economía y el Estado. Normalmente, pues hace falta un equilibrio. Unos te dirán que el equilibrio, pues, no es mucho más un Estado muy, muy pequeño y un mercado enorme. Otros te dirán que, bueno, un Estado moderadamente
un tamaño moderado y una economía de un tamaño, con un grado de iniciativa privada moderado. Yo lo que sí tengo claro es que debe haber un equilibrio. Lo que no puede ser es que sea todo la interdependencia, porque al final lo único que haces es depender. No, la idea es que los dos dependamos. El problema es que si ellos tienen una voluntad política por encima del bienestar de sus ciudadanos, si ellos tienen claro que están dispuestos, como los rusos están demostrando, a ir a una guerra. Oye, muy interesante. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el PIB per cápita de Marruecos al año eran $3.500. El de Rusia es 12.000 y pico dólares. Y una sociedad como la rusa ha estado dispuesta, con mucho más bienestar que la marroquí, a llegar a donde ha llegado. Entonces los marroquíes, vamos a ver, porque hay que verles y efectivamente están dispuestos a sacrificar mucho por esos objetivos. Entonces, perdona, hay que tener un equilibrio, tiene que haber interdependencia y tienes que estar dispuestos a tirar de esa cuerda que te une, incluso a jugar con romperla para que sirva de algo. Y de otro lado tienes que tener tu voluntad, tus fuerzas armadas y tus medios diplomáticos. Simplemente es un equilibrio. Edu, no sé si quieres Yo creo que añadir algo. además es un equilibrio que se puede lograr, ¿no? O sea, establecer líneas rojas, por ejemplo, no dejarse chantajear por Marruecos en política migratoria, no es incompatible con comerciar, porque es evidente que los beneficios del comercio entre ambas naciones benefician a las personas que habitan ambas naciones, ambos países. Y además, bueno, tener una actitud, digamos, proteccionista en ese sentido, pues sería muy negativo para los intereses de muchos españoles, de muchas personas que se benefician gracias al libre comercio con Marruecos. O sea, Entonces, Edu, perdona que te corte por ver si medio un poco entre vuestras explicaciones. Yo creo que ya hasta cierto punto planteaba quizá el proteccionismo como una política de represalia frente a injerencias marroquíes. Porque, claro, si de entrada... Quien defiende el proteccionismo frente a Marruecos normalmente no lo hace por eso, lo hace porque cree que debemos defender el producto nacional. Pero claro, si ya adoptas el proteccionismo de entrada, no como represalia frente a injerencias, sino porque crees que es una buena política económica, también te quitas un instrumento de presión. No, yo digo usarlo para presionar cuando toque, no como política general. Claro, no como política económica, sino como política exterior, geopolítica, si lo queremos, ¿no? Edu, perdona, sigue. no, y que incluso el comercio, que me parece muy interesante, que es otra cuestión que debería de apostar España en política exterior. España debe ser atractiva para el marroquí promedio y el libre comercio es un mecanismo de hacer España atractiva.